Hola a todos, les damos la bienvenida a En Profundidad, en este espacio donde vamos a conocer los temas importantes y del día a día del santuario y de la región. Además, aquí también vamos a conocer un poco más a los protagonistas. Pues bien, hoy vamos a tener un programa muy especial. La Semana Santa acaba de pasar y nosotros vamos a conocer la postura que se debe tomar realmente y verdaderamente durante estos días, y además vamos a conocer mejor el significado que esconden o que hay detrás de todas estas celebraciones. Vamos a ver quién es el invitado que nos va a acompañar el día de hoy y ya regresamos. Luis Bustamante ha trabajado como vicario parroquial en Nuestra Señora del Carmen en el municipio de La Ceja. Además, adelantó estudios de teología espiritual en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue párroco en la parroquia La Resurrección en Aprilia, Italia, y actualmente es el párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el municipio de El Santuario. El sacerdote Luis Bustamante nos acompaña hoy en Profundidad. Muy bien, para un tema como este, donde vamos a conocer tantos detalles, pues no nos puede acompañar alguien más que el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Luis Bustamante, bienvenido a En Profundidad. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo especial a todos los televidentes y agradecimiento al canal TV América que nos proporciona estos espacios para llegar hasta sus hogares con un mensaje y poder compartir desde la palabra y desde las experiencias este tiempo especial de Pascua que estamos viviendo. Así es, vamos a comenzar hablando un poco. La Semana Santa se conmemora anualmente, conmemora anualmente la pasión, la muerte y la resurrección. Podemos entender entonces que hablamos de tres momentos específicos. Justamente así es, Mauricio. Se llama en la iglesia el triduo pascual. La Pascua está al centro de nuestra vida cristiana. Es decir, toda la vida cristiana gira en torno a estos 3 días, el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Es decir, nosotros como cristianos, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y en esa venida pues tiene la persecución, el sufrimiento y necesariamente se entrega en cruz para podernos salvar. Entonces los cristianos contemplamos los 3 momentos, pero ciertamente la centralidad, la resurrección. En la palabra de Dios leemos, dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, nuestra fe sería vana. Bien, básicamente lo que origina este programa y lo que hace que nosotros estemos sentados aquí hoy, pues es precisamente hablar de lo que hay detrás de todo esto. Yo creo que lo que usted me acabó de responder, que lo escuché claramente de principio a fin, pues las personas también lo hemos escuchado muchas veces durante la Semana Santa o en otras circunstancias. ¿Cuál es el significado que encierran esos 3 momentos? Bueno, el significado en la esencia es la redención, es decir, la salvación. Dios desde el proyecto inicial nos ha amado a todos nosotros y ha querido manifestarse de múltiples maneras. En el Antiguo Testamento nosotros escuchamos, por ejemplo, lo que es una teofanía. Una teofanía es una manifestación extraordinaria de Dios a través de un signo, a través de la lluvia o a través del trueno. Si recordamos también un pasaje del Antiguo Testamento de la zarza ardiendo, entonces eran momentos en el cual Dios se manifestaba. Pero en ese proyecto Dios quería salvar, acercarse a cada uno de nosotros. Y es por eso que envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos, es decir, está en todo el proyecto del plan de salvación, y por eso la centralidad está en que Dios se encarna en la historia, se hace uno de nosotros, comparte toda nuestra vida, nuestro sufrimiento, Él conoce lo que es la pobreza y el dolor, pero es enviado justamente para salvarnos. En el fondo, el verdadero sentido de la Pascua es la salvación de cada uno de nosotros. Dios no quiere que vivamos en la esclavitud del pecado, que vivamos en la maldad, sino que estemos siempre viviendo para el bien. Y la salvación nos la ha dado. De hecho, Cristo nos salvó una vez para siempre. Lo que hacemos en la Semana Santa es volver a revivir y a recordar este acontecimiento. Cristo murió una vez para siempre y no vuelve a morir.
pero es la manera como la Iglesia, de una manera pedagógica, y a la humanidad pues va llegando también con ese sentido. En uno de los programas que se realizan aquí en América Televisión, Memorias de mi Pueblo, hablaban precisamente de esas representaciones que se hacían y que a través, por ejemplo, de los pasos o las imágenes, hay una pedagogía, como usted lo acaba de decir, por parte de la Iglesia para de esa forma pues construir esa parte educativa con la población, para contarle la historia a ellos a través de esas imágenes y esto. Pero la pregunta viene siendo la siguiente: las personas conocen estos significados, pero van más allá de pronto de conocerlos, sí los interiorizan las personas. No sé si me lo responde como sacerdote o como Luis Bustamante, pero ¿cómo cree usted que las personas pueden hacer esa vivencia? Porque la Semana Santa se celebra cada año y pues hay una frase que puede ser muy graciosa, pero que en este caso no aplicaría mucho, que es el que peca y reza empata. Entonces, ¿cómo hablar sobre eso? Bueno, la respuesta es el sacerdote Luis Bustamante. El sacerdocio está implícito en mi propia identidad. Yo no puedo hacer una separación porque consagrado, pero soy la persona que soy, llamado por Dios desde la debilidad, en fin, pero soy un sacerdote. A ver, la pregunta que hace, pues, realmente es muy interesante. Uno cuando en la experiencia, en la vida, nos enseña de que, por ejemplo, usted cuando estudiaba, hay quien asume y quien no asume. Las dos personas recibieron la misma preparación. En el momento de dar las cosas, hay quien la asimiló, quien la aprendió, quien la puso en práctica y quien salió adelante. Hay quien se quedó en el camino. Es decir, dentro de la Semana Santa, dentro de estos días, yo no podía generalizar. Es decir, yo soy consciente de que hay personas que la viven de una manera muy profunda. Claro. Hay personas que han tenido una experiencia muy íntima de Dios. Hay personas que saben el profundo significado. Hay otras personas que solamente son expectativas. De pronto se dejan llevar por la tradición, entonces dicen, sí, es Semana Santa, vámonos. A veces no tienen ni idea de lo que están celebrando, pero el solo hecho de venir, hay algo que les dice, tal vez por la raíz de una familia, en fin. Pero como todo, en el fondo sabemos que muchas personas no saben realmente lo que están celebrando, o solamente vienen porque les dijeron que tenían que venir y no más. Pero ahí no podemos generalizar. Son diferentes experiencias y yo pienso que si usted entrevista a muchas personas va a encontrar diferentes posiciones. Claro. Quien la vive, quien no la vive, quien aunque sea indiferente se acerca, quien algo le llama la atención y le dice, bueno, hay algo. Es como en la época de Jesús. Jesús obraba los milagros, Jesús hacía tantas cosas y muchos realmente lo seguían porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Otros lo hacían por un interés particular. Hace un milagro, entonces a ver, si a mí me hace un milagro, claro, yo voy a creer en él. Otros simplemente como expectativa. En la Semana Santa se da como esos elementos. No sé si respondo ¿A qué se bien. debe, sí, a qué se debe más aquí de pronto en el santuario? Yo aquí lo tengo estructurado de la siguiente manera. Yo hablo de cultura, tradición o fe. Pues usted ya me acaba de decir que puede haber un poco de todo. En un pueblo específicamente como el santuario, donde sabemos que las personas son de una tradición tan fuerte, de una raíz religiosa tan marcada, aquí ¿qué es lo que más se presenta? Porque la participación obviamente es multitudinaria. Santuario realmente y a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un pueblo muy creyente. Yo diría que lo que más ha movido o mueve la gente del santuario es la fe. Yo por la experiencia que he tenido a lo largo de estos 2 años largos, una fe que está arraigada como en la vida de las personas, en la vida de la familia, una fe que se va transmitiendo y que esto es muy lindo de generación en generación. Yo le cuento un detalle que a mí me llama mucho la atención. La parroquia pues tiene estructurado a lo largo del año pues muchas actividades, entre ellas los retiros espirituales para las madres, para los padres de familia. Mire, hay tanto arraigo a su tierra y a esa fe tan grande que ustedes saben que el santuario está esparcido por todo el mundo, ¿cierto? Sí. Muchas de estas mamás y estos papás en estas épocas vienen desde los diferentes lugares porque encuentran en este lugar algo especial. Yo diría fe. Lógicamente también se vive como una tradición.
y las familias se van aumentando y los patriarcas, las matriarcas se van acabando, estas mamás santas tantos, poco a poco van terminando los papás y a veces se siembran los hijos, pero a veces no. Entonces se va continuando como una tradición y muchos dirán, no, es que cómo no voy a la Semana Santa si mi mamá me inculcó tanto y ella fue tan buena, ¿cierto? Y lógicamente la cultura nos va haciendo. Santuario realmente ha tenido una fama muy grande y así es. Uno ve las multitudes, yo todos los días me admiro en las Eucaristías, los sacerdotes que vienen inclusive de otras poblaciones se admiran que una misa de 8, de 6, de 12, son como una misa de domingo para ellos, y para nosotros es el ritmo normal de la vida. O sea, tiene que haber algo, y para mí es una fe muy grande, lógicamente, con tantas excepciones, pero así lo he experimentado. Para cerrar este bloque, ¿sí cree usted que lo que hablamos al principio sobre el significado de pronto de esos 3 momentos, aunque podemos englobar todo en un significado particular de la Semana Santa ya en general de domingo a domingo, las personas realmente conocen este significado? Porque obviamente lo que queremos en este día es llevarle a las personas lo que hay detrás de la Semana Santa para que ellos no digan, bueno, es que no es solo participar porque sí, como lo hemos venido conversando, sino que las personas realmente lo conocen. ¿Puede usted, digamos, notarlo a través de la participación de la gente, o qué piensa? Bueno, como toda celebración grande en la vida necesita una preparación. Cuando una persona se va a casar, esa persona tiene muchos preparativos. Detrás de un matrimonio hay una serie de circunstancias, ¿cierto? Usted va a bautizar a su hijo, tantas cosas. Para vivir la Semana Santa, nosotros hemos vivido un periodo previo, que son los días de la Cuaresma, en los cuales se ha habido una catequesis de una manera progresiva que nos ayuda a comprender el misterio. Quien vive aquí, quien frecuenta los grupos apostólicos, yo tengo la seguridad, lo entienden de una manera muy perfecta. Quienes vienen o de otras partes, o que solamente asisten en la Semana Santa, no podría responder directamente, pero sí es mucho más difícil. O sea, no es lo mismo quien va haciendo un proceso en su vida cristiana a quien la vive solamente. Tenemos que decir, hay cristianos de Semana Santa, vienen por Semana Santa y nunca más los volvimos a ver. Pasó todo el año, nada. Llegó la Semana Santa y volvieron. O sea, le entiendo que para vivirla como se tiene que vivir, que ese es básicamente el objetivo de lo que hablamos, la Semana Santa no es solo esa semana, sino lo anterior y lo posterior, que es lo que estamos viviendo ahora. Sí, la Iglesia vive todo un tiempo litúrgico, comienza desde el Adviento, que comiencen normalmente a finales de noviembre, principios de diciembre, y luego vuelve y termina con la fiesta de Cristo Rey. O sea, la Iglesia tiene todo un proceso donde todo va girando a los diferentes misterios de la vida de Cristo, pero necesariamente, o la centralidad de todo ese ciclo litúrgico es la Pascua. Para vivir la Pascua no es que se vive solamente ese tiempo y no más, ha habido un tiempo antes y un tiempo después. Estamos viviendo después de la Pascua, son 50 días de celebración de la Pascua, la llamamos la cincuentena pascual, antes de la venida del Espíritu Santo, donde estamos prolongando estos días de Pascua. Es decir, es un proceso que se vive. Entonces, quien está permanentemente en contacto, quien vive su fe, quien frecuenta las celebraciones, quienes viven un poco más estrechamente en nosotros, lógicamente, sí, yo tendría la plena seguridad, se entiende de una manera muy bien. Así es, pues bien, con esa respuesta nos vamos a nuestra primera pausa comercial, porque el tiempo pasa muy rápido aquí en televisión. Y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre otros temas que tenemos proyectados para que usted los conozca a través del programa En Profundidad en el canal de América TV, Santuariano como Vos. Ya regresamos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como Vos. La historia la hacen las personas, los acontecimientos y las instituciones de un pueblo. Nuestro propósito es mantenerla viva para que no se quede en el olvido. Memorias de mi pueblo, todos los lunes a las 4 de la tarde, con repetición los miércoles a las 2:30 de la tarde. América TV, Santuariano como Vos. Las mechas de Migi, las mechas
mechas de Migi, actualidad de moda y estilo para ti. Boutique Las Mechas de Migi, ropa y zapatos para damas, caballeros en las mejores marcas del mercado. Encuéntrenos en la calle del Comercio en la carrera 50, número 4787, teléfono 567-4926. Y recuerda, tenemos ventas por club y plan separe. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, Santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Estamos de vuelta en profundidad. Al principio del programa se nos olvidó saludar a una gente que también nos ve en el oriente del departamento y lo vamos a hacer en este momento. Ellos son la gente del Canal 8 en el municipio del Retiro y la gente de Anorí en Aspanor TV. A todos ellos un abrazo y un saludo muy fuerte, gracias por estar con nosotros y mirarnos cada 8 días. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuándo deja de pronto la Semana Santa de tener valor para una persona? Cuando la persona, ya hablamos de la parte cultural, la parte de la tradición y la parte de la fe, ¿cuándo es que puede que una persona ya, digamos, comience a perder esa parte y ya se aleje por completo de lo que es este tipo de celebraciones que se hacen una vez al año y que la gente puede hacer ese esfuerzo de participar? El verdadero sentido de la Pascua, dijimos anteriormente, es la salvación, saber que Cristo murió por nosotros para salvarnos. Se deja de vivir este misterio cuando yo no me siento salvado, cuando de pronto solamente viví un momento como de fugaz y luego vuelvo a mi vida diaria, a la situación de antes, donde le pierdo el respeto a las personas, donde no hay amor, donde me alejo de Dios, donde vivo en situación de conflicto con las personas. O sea, se deja de vivir cuando yo siento que Dios no me ama, que Él no me ha salvado y que yo no me siento salvado por Él. ¿Qué debía hacer entonces? Al revés, la pregunta, ¿qué debía hacer entonces la persona? ¿Cuál es ese proceso para que nuevamente se acerque, no se pelee con Dios, por así decirlo? Es decir, el proceso es este. La Eucaristía es la celebración de la Pascua. Es decir, en cada celebración eucarística nosotros revivimos el momento del misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Por eso una persona que aprende a valorar la Eucaristía en el pleno sentido es una persona que se deja permear por esa palabra de Dios. Ajá. Es una persona que va sintiendo que Dios le va hablando y que a veces le va tocando el corazón porque hay circunstancias en la vida. El Papa decía ayer una frase que me gustó mucho. Digo, no nos dé pena decir que somos pecadores, ¿cierto? Nadie es perfecto y todos, a pesar de que íbamos Semana Santa, que hagamos buenas confesiones, la inclinación del ser humano está inclinado al mal. ¿Quién por más facilidad, por las oportunidades que presenta, quién puede ser más fuerte? Entonces, la manera como debe prolongarse es vivir la Eucaristía, especialmente la Eucaristía dominical. Una persona que frecuenta la Eucaristía, que frecuenta los sacramentos, es una persona que entiende el misterio pascual de Cristo que se prolonga a lo largo de todo el año. Como sacerdotes, ustedes o usted en este caso, no vamos a hacerlo de forma general porque estamos solamente usted y yo conversando, ¿qué es lo que más les importa? Ustedes ven un templo completamente lleno, la participación es masiva, la gente está acudiendo, hay gente que lleva sus bancas, otros están de pie, afuera la asistencia también es multitudinaria.
esa primera impresión que les deja la participación de la gente es muy importante para ustedes, o lo más importante que ustedes destacan es que así hayan dos personas dentro del templo, esas dos personas comprendan el mensaje que ustedes están entregando? Yo como sacerdote me inclinaría realmente por la última parte. Para nosotros es más importante que así haya dos o tres personas comprendan el misterio que la misma multitud. Es cierto que la multitud atrae, que de alguna manera uno se siente como sacerdote, siente como esa satisfacción y esa alegría de saber que la gente frecuenta, pero la idea es que el mensaje llegue, que el mensaje toque el corazón, que la persona cambie, que la persona se renueve. Mire que la iglesia lucha mucho en todo ese sentido, de renovar la persona humana, de hacer que esa persona humana desempeñe un papel importante en la sociedad a través de un buen ejercicio de su profesión, que sea una persona que sea responsable, honesta, que trate de hacer las cosas bien. Entonces, si uno lograra que toda la multitud que viene se pudiera, sabemos eso es imposible, pero también tenemos que valernos de esas multitudes como lo hizo Jesús. Cuando Jesús predicaba, las multitudes eran inmensas y al final ¿quiénes lo siguieron? Fueron muy pocos. Claro. Pero Dios se vale de cada uno de esos medios, y yo sé que mi Dios, aún en medio de esa multitud y de muchos de los que de pronto no habían sentido en algún momento la voz de Dios, la sienten y vuelven y comienzan una vida cristiana. Siempre hay una oportunidad. La preparación de ustedes es durante 9 años. Sí, normalmente se tiene, ahora en la diócesis, por ejemplo, hay un periodo, se tiene lo que es el seminario menor parroquial, y es que desde el colegio un grupo de personas, de jovencitos que quieran ser sacerdotes, van haciendo un seguimiento especial y convivencias en seminario, pero propiamente la experiencia está 1 año de propedéutico, 3 años de filosofía, 4 años de teología y 1 año de experiencia pastoral. Mire, yo tuve la oportunidad de conversar con un sacerdote durante la Semana Santa. Él me dijo que habían estudios en antropología, había epistemología, había filosofía, había etnografía, creo, si me equivoco me corrige, y pues en este momento se me escapan otras ciencias que tengo entendido estudian el conocimiento y el pensamiento del hombre. ¿Cómo le contribuye eso a ustedes como sacerdotes, por ejemplo, para hacer llegar bien esos mensajes a la multitud o a esas dos personas? El proceso de formación en un seminario, en la filosofía y en la teología, tienen ese único fin. Desde la filosofía se centra, digamos, como en el pensamiento y en toda la investigación acerca del hombre, del ser humano, en todos sus aspectos, en su pensamiento, en su vivir desde la sociología, desde la psicología. Es decir, el sacerdote tiene un bagaje de conocimiento porque al fin y al cabo con quienes trabaja es con las personas. Claro. Entonces hay un conocimiento como muy amplio desde los varios aspectos de la vida del ser humano que nos llevan a conocerlo un poco más, de tal manera que al llegar el mensaje pues uno pueda vivir o hacerlo ser más efectivo. Y la teología se centra más desde el estudio de Dios. Entonces ahí es donde se estudia la Biblia como palabra de Dios, se estudian las diferentes ciencias, sobre todo la teología dogmática, la teología espiritual, la teología litúrgica, la teología moral, los diferentes ramas que ya empiezan un poco en ese sentido del sentido de Dios, y por eso se tiene una formación integral. Mire que si somos conscientes es de las carreras más largas, si se quisiera, aunque es una vocación, pero humanamente es de las carreras más largas, ¿cierto? Y no solamente se termina con el seminario. Después de cada una de esas ramas, hay algunos sacerdotes que tenemos en algún momento la oportunidad en la vida de especializarnos en una rama específica, o en la moral, o en la Biblia, o en la espiritualidad, o en la psicología, o en la antropología, o en la filosofía, tratando lógicamente de enriquecernos un poco más y que estos mismos sacerdotes sirvan a la formación de los que vienen en el proceso. Bueno, ese proceso del que usted me está hablando en este momento, en cuanto a la formación que ustedes adquieren, ese proceso, ¿cómo les contribuye a ustedes? Por ejemplo, si tienen, voy a decirlo en semana, un público más adulto, y si en otro caso, por ejemplo, van a hacer una predicación o una eucaristía, por ejemplo, a un colegio, ese entendimiento del conocimiento, del pensamiento y del comportamiento del hombre, ¿cómo es que le contribuye para poderle llevar ese mensaje a las personas? Bueno, es la capacidad que cada uno va teniendo, primero de lo que aprende
pero también de la experiencia. Uno sabe que tiene que adaptarse a los diferentes públicos. No es lo mismo que yo tenga un grupo de niños a tener un grupo de personas adultas, o que yo me enfrente a un grupo de profesionales, por ejemplo, o que esté en un grupo, digamos, en un colegio determinado, en un décimo, por decir algo. Ajá. No, uno más o menos va teniendo como esa capacidad, pues Dios va dando la gracia. Todo el conocimiento que uno ha tenido le da la capacidad de adaptarse, ¿cierto? Uno tiene que adaptar el lenguaje. Yo puedo hablar el mismo lenguaje, como lo estamos haciendo, adaptado a quien ha estudiado mucho, a quien no ha estudiado, a quien realmente ni siquiera conoce las primeras letras. Es la sencillez, Dios le da a uno la gracia como de llegar. Hay unos que tienen la capacidad más grande de hacerlo, de pronto otros menos. También pues depende mucho de la personalidad del mismo sacerdote. Bien. Para ir de pronto finalizando este segundo bloque, que usted también nos comparta ese mensaje o esa invitación que le podamos hacer a las personas, porque yo creo que tienen que poner mucho de sí, tienen que poner mucho de su parte para que la Semana Santa no sea simplemente una Semana Santa, sino que ellos lo vivan realmente como lo tienen que vivir. ¿Cuál sería esa invitación para que usted les llevara ese mensaje? Porque la gente dice, al momento previo de nosotros hacer esta entrevista, yo también le dije a usted que la gente ya sabe que pecan todo el año, pero al año siguiente en la Semana Santa Jesús vuelve y muere por ellos, y entonces ya se sienten, entre comillas, salvados otra vez, y entonces se vuelven a poner las nuevas metas para el próximo año y vuelven y las rompen. ¿Cuál es ese mensaje para la gente para que definitivamente se apropie y se apersone de eso? Bueno, yo lo respondería primero desde la palabra de Dios. Durante estos días hemos venido leyendo un libro de la Biblia que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que significa, digamos, toda la vida de los apóstoles inmediatamente después de la resurrección. Y hay elementos muy, muy, muy importantes donde se dicen que los apóstoles todo lo tenían en común, ninguno pasaba necesidad, el que tenía algo y compartía con el otro, oraban juntos, se reunían, hacían cantidad de cosas. Es decir, yo pienso que la manera más importante para prolongar y hacer vida a esta palabra es seguir todo un proceso en nuestra vida cristiana. Y yo lo resumiría en una palabra: la Eucaristía dominical. Yo pienso que si nosotros como cristianos nos comprometiéramos realmente a vivir la Eucaristía dominical, estaríamos prolongando y proyectando todo el misterio pascual, porque ahí revivimos nosotros ese misterio y el Señor va tocando el corazón, porque cuando Él nos habla a través de su palabra, pero hay que tener la debida disposición, ¿cierto? Ya habría que evaluar la manera como yo participo en la Eucaristía. Ajá. No falta quien en la Eucaristía tiene su celular y todo el tiempo lo pasa o está cuchicheando, pero es importante ir como participar. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre la liturgia, nos dice: debemos participar de una manera activa, de una manera consciente, de una manera plena, donde nosotros estemos realmente donde estamos. Le dedicamos este tiempito a Dios, Dios nos habla y toca nuestro corazón. Y yo le digo, un cristiano, una persona que vive de la Eucaristía, tiene un beneficio inmenso para su vida. La Eucaristía es un alimento, porque fue Jesús quien en la última cena nos dejó su cuerpo y su sangre, es decir, su propia vida, para que nosotros la asumamos. Entonces, si usted, por ejemplo, deja de comer, su cuerpo se va debilitando y a lo último pierde las fuerzas hasta que se enferma y puede morir. A un cristiano, verdaderamente cristiano, si no tiene como alimento la Eucaristía dominical, su vida se va alejando y va perdiendo. Entonces corre el riesgo de pensar, sí, cada año, y sí, como en el dicho popular, el que peca y reza empata. Ajá. Pero no tendría verdadero sentido. El verdadero sentido es hacer un proceso de seguimiento. Es decir, si yo realmente conozco a Jesús, me enamoro de Jesús, yo trato de poner los medios para seguirlo. El que se enamora busca a la enamorada y busca todos los medios para estar cerca de la persona que quiere. Si nosotros realmente tenemos a Jesús como al centro, necesitamos seguirlo. Así es. Voy a despedir este segundo bloque con algo que me llamó mucho la atención: la participación activa. Escuchar, contestar y a su vez guardar silencio. De esa manera vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y ya regresamos nuevamente al programa En Profundidad. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos.
Esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos. No te pierdas Vislumbres de Esperanza todos los miércoles a las 12 del mediodía, con repetición los viernes a las 2:30 de la tarde, porque siempre tenemos esperanza. América TV, santuariano como vos. Almacén El Baratón, el almacén familiar de mayor tradición en el santuario. Son 80 años sirviendo a la comunidad. Gran variedad de vestuario y calzado para damas, niños y caballeros. Artículos para bebé, ropa materna, línea hogar, con la mejor atención. Le brindamos ventas por club y maxi crédito con plazos más amplios y sorteos cada 2 meses. Recibimos tarjetas débito y crédito. Visítenos y denos el gusto de atenderle. El Baratón, Parque Principal, El Santuario. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Tus ideas se hacen realidad. Aprende con nosotros a explorar tu creatividad. Disfruta lo que tenemos para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ponte a crear con Tama Diseño y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde. América TV, santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Continuamos en el programa En Profundidad y en este momento vamos a extender un saludo también a las personas que recién llegan a la señal de América Televisión y se conectan con nosotros a través de nuestras cámaras. Además, les recuerdo que nos encontramos con el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá y con él estamos hablando sobre ese significado de la Semana Santa, lo que hay detrás de esta celebración tan importante que se hace anualmente para conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Muy bien, ahora llegamos a un punto donde hablamos más de la persona, nuestro invitado como tal. Usted me dijo que fueron 6 hermanos. Sí, en mi casa sí. 6 hermanos, sí. Que es de Sonsón. Justamente. Hábleme un poco de su niñez. Mi niñez, Sonsón ha sido un pueblo también muy tradicional desde la fe y desde la experiencia cristiana. Yo nací en un hogar realmente cristiano, desde mis abuelos, que fueron los que conocí, y mis papás, la experiencia uno de niño de ir a la Eucaristía, el deseo de pertenecer a los grupos, es decir, fue una experiencia realmente muy linda. Yo viví una niñez muy especial porque estuve muy cerca de la iglesia. Yo podría decir que mi vocación nació desde muy pequeño porque había como ese deseo inmenso. Yo ahora veo los acólitos, estos pequeñitos que van entrando y veo el entusiasmo, como la alegría. Las mamás dicen, el niño no ve la hora de ir a acolitar. Claro. Yo sentí esa experiencia de niño, de una experiencia de Dios recibida de mis padres realmente y de mis abuelos. 25 años de ordenado y todavía continúa con eso que me acaba de decir por dentro, siente Por todavía. favor, yo cumplí 25 años y yo tengo una frase de una canción muy popular y muy tradicional que dice, parece que fue ayer. Yo he vivido la experiencia sacerdotal de los diferentes campos y ha sido muy rica en el ministerio que he ejercido y realmente nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Al contrario, todos los días me siento más pleno, realizado, con las dificultades que haya habido en el proceso. No quiere decir que no haya habido dificultades, pero en ningún momento me he arrepentido. Al contrario, siento la alegría, el entusiasmo. Todos los días vibro con la vocación, así lo tengo que decir. ¿Cuándo se va a descansar? ¿Cuándo fue la última vez que viajó?
la semana pasada. Nosotros después de Semana Santa, tradicionalmente desde el seminario, nos han dado siempre unos días de descanso y los sacerdotes siempre lo hacemos y es un ritmo normal de vida porque todos necesitamos el descanso. Cualquier persona, si usted en su trabajo, en lo que hace, nunca tiene un tiempo para el descanso, que es un tiempo para compartir en familia, un tiempo para uno también reposarse, en fin, como cambiar de actividad. Claro. Para mí el descanso es un cambio de actividad. Es necesario para todos también. Sí. Bien, ¿y cómo se siente usted? Conocemos ya su función, conocemos parte de su educación. Es un trabajo muy pesado, es un trabajo muy grande, se trasnocha mucho, se madruga mucho igual. Ahora, ¿usted cómo se siente luego de que pasa la Semana Santa y se da sus descansos y sus cosas? Pero ¿usted qué piensa? ¿Usted se siente satisfecho? A ver, no le entiendo la pregunta. ¿Satisfecho del trabajo realizado? Con su función, exactamente. Sí. El deber cumplido. ¿Cómo es esa satisfacción suya? Porque Sí, ciertamente, claro. Vea, nosotros vivimos esta Semana Santa y realmente pusimos todo el empeño y hay todo un trabajo que realmente pues exige, pero yo veo, y a nivel nada menos, el antier tuvimos la oportunidad de tener la reunión con el Consejo de Pastoral, que son como las personas claves dentro de una parroquia y que lo asesoran a uno en todo el trabajo. Y haciendo una evaluación en general muy positivo pues por la organización, por quien pudo dirigir los mensajes, por la participación. Uno realmente se siente contento cuando uno realiza un trabajo y sale bien, lógicamente que se siente satisfecho. Cuando las cosas no salen bien, pues seguramente que a veces no salen bien. Esta vez yo tengo que decir, salió todo muy bien y la alegría de uno ir a la casa, de encontrarse con su familia, de darse un descanso, el saber que puede levantarse un poquitico más tarde, en fin, el reposarse, pues uno es sacerdote porque uno no pierde en ningún momento su identidad como sacerdote, así esté allá en el mar o esté en la montaña o esté en algún lugar. No, uno es sacerdote siempre, pero lógicamente uno sale del ritmo normal de la vida para vivir esta experiencia. Lógicamente la vida espiritual, la oración, nunca tiene su descanso. Claro. Yo lo aprendí desde el seminario, y si ustedes tienen vacaciones, lo único que no tienen vacaciones es para Dios. Es decir, yo no voy a perder mi identidad como sacerdote, de poder tener ese deseo de encontrarme con Dios, de vivir la Eucaristía, de sentir desde otro ámbito, no el ritmo normal de la vida de una parroquia, pero está uno tranquilo y comparte y es muy especial. durante las dos partes anteriores, los dos bloques anteriores del programa y en este nuevamente ha dicho que no pierde, va a abrir comillas, sus vestiduras de sacerdote, sí. Pero yo quiero preguntarle cómo es que le cambia de pronto la visión, porque uno de pronto cuando se forma en una disciplina, comunicación, psicología o cualquier disciplina, puede ver ya las cosas cotidianas de una forma un poco más diferentes. Al momento de usted ser sacerdote y usted tener una responsabilidad tan grande porque la gente lo sigue, la gente lo escucha, la gente le pregunta, ¿cómo le cambia a usted la visión normal, la visión de la cotidianidad del hecho de ser sacerdote y tener esa responsabilidad en sus espaldas precisamente? Bueno, no, yo digo que pues en la manera como uno vive, uno es siempre el que es, estando aquí o estando en algún otro lugar. Realmente no cambia nada, cambia de pronto el ritmo de la actividad, cambia de pronto un horario, por decir algo, cambia un esquema de trabajo que uno tiene, pero uno es el mismo y uno desde sacerdote, por decir algo, uno está paseando, está en algún lugar, aunque no está, digamos, como ejerciendo directamente el ministerio como sacerdote, uno va viendo las diferentes circunstancias de la vida, uno aprende de las experiencias que tiene, del contacto con las personas y aprovecha uno muchas veces para evangelizar, o sea, porque la evangelización no solamente uno lo hace porque se para en un púlpito, porque reúne un grupo, uno claro. A través de un diálogo, a través de un encuentro, el saber que uno es sacerdote, hay oportunidad. ¿Cuántas veces de pronto en un descanso, en una circunstancia, ha sido un momento muy especial para llegar a alguna persona que estaba lejana y que vuelve? Ustedes de Sonsón, por ende, hace un rato también hablamos sobre la parte de la violencia que tocó la región del Oriente, y Sonsón pues es un municipio que aún hoy en día se puede ver un poco, digamos, golpeado por este flagelo de la violencia, y hay un proceso de paz que está, digamos, en su época final. ¿Usted que le tocó esta época de la violencia y que es oriundo de Sonsón, cómo ve usted esa parte del proceso de paz, por ejemplo? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, el proceso de paz, sabemos, pues es algo que queremos todos. De hecho, uno de los frutos de la resurrección, que es el tema que hemos tenido a lo largo de este programa, es la resurrección. Cada aparición de Jesús después de la resurrección es: les traigo la paz, les dejo la paz. Nosotros todo la anhelamos y todo la queremos, pero sí hay una preocupación en la manera como se está viviendo, no hay como una coherencia entre el proceso y como los hechos delictivos que nuevamente se están viviendo. O sea, la preocupación es que uno en un proceso quisiera ver frutos, claro, y en el fondo los frutos no se ven, ¿cierto? A veces hay dificultad porque en estos últimos días hemos visto, vuelven a quemar carros, vuelve la violencia, vuelven a pintar escuelas, vuelve algo. Entonces uno dice, bueno, si estamos en un proceso, ¿qué es lo que falta, cierto? De hecho, yo soy un convencido que la paz nace solamente de un corazón que se deja tocar por Cristo. La paz no es la firma de un tratado. Yo firmando un tratado, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Si las personas no cambiamos, si cada uno de nosotros no cambia y no se compromete, la paz es imposible. Por ahí dicen que el papel puede con todo lo que le pongan. Sí, entonces tenemos que ser colaboradores todos, ¿cierto? O sea, no solamente unirnos al proceso en el sentido de estar pendiente de cómo va, sino a ver, ¿yo qué estoy haciendo por la paz? ¿Usted qué está haciendo por la paz? Porque es un compromiso de todos. Claro, en un gobierno es una responsabilidad muy grande, pero en el fondo la paz es un compromiso de todos. ¿Cuál es el papel de ustedes como iglesia o de la iglesia en general en este proceso? Pues ese papel tiene que ser esencial realmente, porque si seguimos a Jesús, que es el hombre de la paz verdadera, tenemos que ser instrumentos de paz. O sea, nosotros tenemos que, digamos, en los lugares donde el Señor nos pone a trabajar, buscar todos los medios posibles, ¿cierto? A través de la paz en los hogares. Mire, nosotros escuchamos, la gente viene, nos busca, nos cuenta las dificultades que tienen, las divisiones en las familias, uno a través de la escucha, de la oración, de la bendición, ¿cierto? Hay semanas por la paz donde uno intensifica, o a través de encuentros, de charlas, es decir, cada momento de nosotros es buscar. Cuando uno busca la reconciliación de las personas, del encuentro de las personas con Dios, en el fondo lo que está buscando es la paz. Todo nuestro trabajo gira en torno a eso, independientemente de que aparezca la palabra paz o no aparezca, pero todo nuestro trabajo, cuando uno forma un grupo de niños en la catequesis, un grupo de jóvenes para la confirmación, a través de los diferentes grupos que tiene la parroquia, que son enriquecedores, esa formación está ayudando y contribuyendo a la unidad de las personas y a la unidad de la paz. Muy bien, el tiempo se nos está acabando, prácticamente ya se acabó, y yo quería que usted, por último, hiciera pues otra invitación a la gente, pero no para que participe únicamente de forma física, sino ya en forma muy general, que usted los invitara para que de corazón pues asumieran la preparación, la Semana Santa y lo que se vive posteriormente, para que el mensaje como tal, que es lo importante, ya me lo dijo, pues lo conozcan y lo interioricen de una forma verdadera. Bueno, en palabras de los papas, la vida cristiana no es una doctrina, es una vida. Independientemente de que usted frecuente o no frecuente, de que sea más devoto, menos devoto. Yo pienso que la invitación es a que cada uno podamos a tener una experiencia íntima y personal de Cristo en la vida. Quien se ha encontrado con Cristo, quien se ha dejado tocar por Cristo, quien sigue a Cristo, su vida le cambia totalmente. Los medios son muchos. Hay gente que de pronto no viene a la misa y puede ser más buena que uno, que los que frecuentan, por decir algo. Entonces es saber tener una convicción profunda en el corazón, que si Cristo está al centro del corazón, la vida cambia. Los medios hay que buscarlos. Es decir, cuando uno ama, busca. Si amamos a Cristo, lo buscamos. ¿Cómo? Son muchas las oportunidades que se nos da, aprovechémosla. Fui testigo de lo muy ocupado que se la pasa, entonces quiero agradecerle por habernos acompañado hoy en el programa En Profundidad, por haber sacado ese rato en su agenda para acompañarnos y compartir este rato también con todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, gracias nuevamente a América TV por estos espacios y por la oportunidad que nos dan también para llegar hasta cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga. Así es, a todos ustedes también le hacemos un agradecimiento muy especial. Los invitamos para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como América TV El Santuario, en YouTube también como América TV El Santuario y en Twitter nos pueden encontrar como @ATV Santuario. Interactúen con nosotros y compartan todas sus opiniones y comentarios. Los invitamos para que nos vean dentro de 8 días y un abrazo fuerte para todos.